News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad de la Eje, comunidad de la UNAM. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, este espacio de análisis, de reflexión del derecho electoral, coordinado por la Facultad de Derecho y por la Escuela Judicial Electoral. Nancy, muy buenos días. Hola a todas y a todos, gracias Verito, y bueno, pues ya iniciando otro programa más. Justo, y antes de arrancarnos, desde este espacio también queremos felicitar a la doctora Sonia Venegas por su designación como directora de la Facultad de Derecho. Sabemos, mucho se dice que son tiempos de mujeres, así es que sabemos que va a ser un muy buen papel en la gestión de la dirección. Y ahora sí, vámonos con el tema. Hoy vamos a conversar sobre una resolución más o menos reciente del Tribunal Electoral. Como saben, aquí estamos analizando lo que va saliendo del horno en las decisiones tanto del INE como del Tribunal, y es un asunto relacionado con un mecanismo de supervisión, de vigilancia propuesto por la CNDH al respecto de las campañas electorales de este proceso electoral, y para ello tenemos al doctor Mauricio del Toro para conversar un poco de esta sentencia. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Vera, muchas gracias, Nancy. Saludos al auditorio. Y como ustedes saben, antes de que nos arranquemos, siempre tenemos por acá nuestra trivia electoral del episodio. En este caso tenemos esta obra que se llama Modelos de Justicia Electoral en América Latina. Es una obra de Arturo Espinosa Silis, y para poder llevársela, solo respóndanos, es una pregunta bien sencillita: ¿cuándo comenzaron las campañas electorales federales de este proceso? Respóndanlo en nuestras redes sociales, y también recuerden que si tienen alguna obra pendiente por acá, pueden pasar a Universidad 2219. Para recogerlo estamos en el tercer piso en IUS Canal Multimedia. Y también les cuento que en un ratito más, a las 11 de la mañana, abre el registro a un diplomado de la Escuela Judicial Electoral. Así es que si tienen interés en aprender temas de derecho procesal, les invito a que puedan revisar por ahí nuestra página, todas las redes sociales, está colgada ahí la convocatoria. Es un diplomado abierto a todo público, es a distancia, y solamente tenemos por ahí un requisito de adjuntar una constancia. Me parece que es del curso introductorio de Derecho Electoral, pero insisto, pueden revisarlo con más detalle en nuestra página. Es a las 11 de la mañana. Así es que después de este preámbulo, vámonos ahora sí con la conversación sobre este asunto. Este asunto, para que se vayan familiarizando, si quieren consultarlo por ahí, tiene que ver con el juicio electoral 52 de 2024, y como les decía, con este asunto de el mecanismo de vigilancia o de supervisión de la CNDH. Oye, primero también un poquito presentar aquí a Mauricio del Toro. Él es ahora parte de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Es toda una institución dentro del Tribunal Electoral. Yo creo que es de los mejores también proyectistas que tiene esa institución. Y fue el encargado de elaborar este proyecto, hoy sentencia, pues sí, relevante, y no solo en lo jurisdiccional, sino también en lo político. Y Mauricio pues siempre tiene estos temas muy relevantes dentro de lo que resuelve pues la Sala Superior, así que quería dar esa introducción también para que nuestro auditorio conozca a quienes están detrás de las sentencias, y bueno, quizá próximamente también resolviendo los asuntos, Mauricio. Y bueno, este asunto tiene pues sus implicaciones, como decía, políticas y jurisdiccionales. ¿Por qué nos cuentas de los hechos, de cómo llega y por qué llega a la Sala Superior? Claro que sí. Bueno, yo creo que este asunto tiene un contexto más amplio, obviamente, como todos los litigios, todas las controversias, ¿no? Estamos en un proceso electoral complejo, el más grande de la historia de la democracia mexicana, y por supuesto en el que se va a elegir a la persona titular de la presidencia de la República, todo el Congreso. Es un complejo proceso electoral, con muchos intereses políticos, obviamente en juego, partidistas, en fin. También es un proceso marcado por fenómenos
igualmente complejos como es la violencia política, tanto la violencia política en general, ¿no?, que hemos visto en diferentes expresiones, en diferentes escalas, ¿no?, como la violencia política en razón de género contra las mujeres, que también es un tipo de violencia específica, que también es un fenómeno que se presenta y a veces se recrudece en ciertos momentos de las campañas electorales. Entonces es un momento complejo para las candidaturas, para los partidos, para quienes participan del proceso, para las autoridades electorales y de interés pues para todas las personas y muchas autoridades. Entre ellas, por supuesto, hay autoridades como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, tiene en su ámbito de competencias promover, observar, proteger los derechos humanos en términos generales, y en este marco la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que es conveniente, es procedente también establecer un mecanismo institucional auxiliar de seguimiento a las campañas electorales. Y este mecanismo implica la elaboración y difusión de informes sobre violencia política en los procesos electorales, en los cuales da cuenta de diferentes hechos, los cuales son analizados o valorados a la luz de un escalómetro, digamos, de violencia, de un tabulador que establece el tipo de gravedad de discurso, y también analiza hechos, plataformas, eventos, comentarios que hacen las propias personas candidatas, los medios de comunicación y en algunas ocasiones algunas otras fenómenos que se dan en redes sociales, comunicación. Entonces, realmente es un mecanismo amplio. El tema aquí que se plantea y que plantea el Partido Acción Nacional ante el tribunal como presentando una demanda es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por disposición constitucional expresa en el artículo 102, apartado B, establece que no tiene competencia en asuntos electorales. ¿Así lo dice, tal cual? Así lo dice tal cual. Si me permites, lo leo para ser más puntual y que podamos tener, digamos, la narrativa constitucional en este aspecto. Obviamente, esta norma, desde su origen, consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su función, por la importancia que es que esta supervisión de los derechos humanos se haga de manera imparcial, digamos, comprometida con lo que es la defensa de los derechos humanos, pero no motivada por intereses partidistas o políticos, desde la iniciativa original de la comisión hasta los dictámenes, ¿no? Efectivamente. Que surge esta comisión. Sí, bueno, en este momento, sí, digamos, es en el año 1992 es cuando ya se forma digamos, este modelo un órgano de constitucional comisión. autónomo. Exacto. Y ahí dice la propia iniciativa, dice en el aspecto electoral, a que estas instituciones deben mantenerse al margen del debate político, de intervenir en él. Se correría el riesgo de verse involucrados en las controversias de esta índole, que invariablemente están dotadas de un contenido y orientación propios de las corrientes y agrupaciones políticas actuantes en la sociedad. Ello debilitaría su autonomía, su autoridad, y podría afectar su necesaria imparcialidad. Digamos, que no eso se metiera las manos en la política. Si se considera, digamos, por la naturaleza, en ese momento es verdad, ¿no? Claro. Es un momento distinto, pero creo que es todavía vigente en la estructura institucional. Puede haber otras experiencias, obviamente, la configuración de estas importantes instituciones de protección, de defensa de los derechos humanos, de defensores del pueblo también se les llaman, ombudsman, ombudsperson, ¿no? Tienen una enorme importancia institucional. Digamos, eso es importante dejarlo sentado, porque creo que es parte de eso. Y la Constitución dice, estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Claro. Está muy claro, digamos, es claro en términos de que la materia electoral está al margen de esas instituciones en una dimensión digamos, de supervisión de conductas, porque es verdad que estas comisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, participa, colabora con instituciones electorales, con el propio Instituto Nacional Electoral, con el propio Tribunal Electoral, hay acuerdos de colaboración con otras instituciones. ¿Cómo en digamos, qué temas? Particularmente en los temas de promoción de análisis, pero por ejemplo, recientemente hay experiencias que tienen que ver con el voto de personas en prisión preventiva, en donde
con acuerdos de las instituciones, de los institutos electorales, participa la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque ellos tienen presencia en los centros penitenciarios. Entonces, digamos, es una institución que por el ámbito de sus atribuciones tiene una red, un soporte y un prestigio también respecto de su observancia y su vigilancia, y por lo tanto, en estos casos, como es el voto desde prisión preventiva, el que esté ahí es importante. Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos va a supervisar principalmente actos de autoridad. ¿No? Okay. Autoridad. Y por supuesto, entre ellas no incluye a las autoridades electorales en un primer momento, que es un argumento central en la posición de la comisión. Dice, es que esta prohibición de asuntos electorales debería constreñirse, no lo dice así probablemente, pero sí puede entenderse, solamente a que no puede revisar actos y resoluciones de las autoridades electorales, pero que sí puede supervisar, por ejemplo, campañas. Entonces, esto es lo que se pone ante la mesa, digamos, del Tribunal Electoral, y lo que tenemos que analizar en términos de validez, porque es un acto concreto. Pero, ¿qué hizo la CNDH? ¿Se emitió tal cual un acuerdo así de cómo iba a ser este mecanismo? ¿Qué era lo que se estaba revisando? ¿Cuál era el acto propiamente? Dices que era, ¿cómo se llama? Mecanismo de seguimiento a las campañas. Bueno, en efecto, hay un el acto destacado, digamos, es la publicación de un informe. Ok, publicó un informe. Es un primer informe, le llaman, en el marco de este mecanismo okay. auxiliar de supervisión, claro, que implica diferentes actos con un objeto y una misión. ¿Y qué decía en común, ese primer informe? Que es el título, digamos, para visualizar, es primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia. Y como tenía periodos, en este caso era un periodo del 15 de febrero al 1 de marzo. Después se publicó incluso un segundo informe. ¿Y qué decía en ese informe? Y después... Sí, después hubo un segundo informe y después la comisión, redondeando, en un posicionamiento, porque también la comisión emite posicionamientos, considera que ya va a dejar de hacerlo porque se generó una discusión pública respecto a esto, que puede poner en duda su imparcialidad, no reconoce, digamos, la ilegalidad de la actuación, sino que simplemente considera que va a dejar de hacerlo. Entonces esto también sucede en estos momentos, ¿no? Bueno, el informe, ¿qué dice el informe? Digamos, bueno, los informes son amplios, pero en lo que nos interesa y en lo que incide ya en la materia electoral, es particularmente en que hay un contenido en el cual va a analizar, individualizar situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los hechos que pasan en las campañas, con las referencias que hacen las propias candidatas, con sus discursos, con sus eventos, con lo que algunas otras personas o medios de comunicación aluden a las campañas. Y no nada más vas a hacer referencia a ello como un hecho, que bueno, digamos, eso podría plantearse como un hecho objetivo, simplemente esto está sucediendo, ¿no? Como podría ser, y así es, porque también el informe da cuenta de ello, amenazas o otros actos de violencia de los cuales va dando cuenta, ¿no? Es en un recuento, por decirlo así, histórico. Eso, en principio, en los informes que se emite la comisión emite muchos informes también de gran relevancia, emite recomendaciones generales también de importancia a partir de quejas o de análisis de situaciones en donde son recomendaciones generales con relevancia en general. Algunas han tenido mayor visibilidad, pero bueno, en general es una atribución importante de la comisión. Pero normalmente estos informes o recomendaciones generales se dan sobre situaciones transcurridas, sobre fenómenos o que están transcurriendo, pero que entran plenamente en el ámbito de sus atribuciones, en donde señalan violaciones a los derechos humanos, de autoridades de diferentes ámbitos, ¿no? Prevención del delito, persecución del delito, temas de salud, por ejemplo, en fin, del ámbito de los derechos humanos, de la amplia variedad y complejidad de los derechos humanos. Pero en materia electoral, si bien puede hacer análisis a retrospectiva, por ejemplo, y hacer recomendaciones en temas de educación, de cultura, en fin, de alguna variedad, no analizar conductas específicas que además califica jurídicamente, atribuye una responsabilidad, por ejemplo, por un discurso de odio, ¿no? O por un posicionamiento, digamos, que genera una percepción o puede generar una percepción de que está calificando una conducta como irregular, al margen de todo procedimiento, lo que implica al margen de toda garantía procesal para las personas que están siendo señaladas, que no tienen oportunidad de expresar una defensa, una explicación a sus dichos, ni contextualizarlos, y que quedan en un informe que la ciudadanía en general no
no tiene claridad, certeza jurídica sobre qué valor tiene ese informe, sobre si esos hechos realmente pueden calificarse como discurso de odio en un contexto de atribución de responsabilidades. Eso es lo que principalmente se valora por el Tribunal Electoral en términos de decir, esto no solamente es una referencia general, histórica, contextual de los derechos humanos, del derecho a la democracia, al cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos Salud, y que es importante quizá toquemos en un momento para profundizar, pero que permitiría justificar un pronunciamiento general en términos amplios, pero no así ya una incidencia directa en el proceso electoral, analizando y dando seguimiento a campañas, calificando de irregulares conductas, atribuyéndoles a personas concretas fuera del margen de esos procedimientos, máxime que existe un robusto sistema de protección y garantía de los derechos políticos electorales a cargo de las autoridades electorales que la Constitución establece en su artículo 41 y 99 como un diseño de un sistema integral de justicia electoral a cargo particularmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Nacional Electoral en términos de sus competencias, a la par de un control abstracto que hace la Suprema Corte de Justicia en acciones de inconstitucionalidad y la distribución de competencias en el ámbito local. Oye, pero entonces cada mes iba a estar emitiendo ese informe, ¿o cómo era? Eran informes periódicos, sí, en efecto. Tenían, ¿Y hasta cuándo? ¿Qué? Hasta antes de la jornada electoral. Eso era lo que o sea, ella había solita previsto. se fijó o sea, dijo, yo voy a, Sí. ¿bajo qué fundamento? Dijo, bueno, con estas facultades de seguir las violaciones de derechos humanos, dijo, yo cada mes voy a estar informando. A lo mejor justo para profundizar en este tema, ¿nos podrías platicar un poco más, Mauricio, sobre lo que se decide en la resolución al respecto de este derecho a la democracia y cómo hay esta frontera o este vínculo con el tema electoral? Sí. Quizá lo primero, para también contextualizar la perspectiva. El Tribunal Electoral, la Sala Superior, es la máxima autoridad en la materia electoral y por disposición constitucional también es la encargada, la competente para analizar la constitucionalidad y la legalidad de todo acto en la materia electoral, Okay. con independencia de qué autoridad lo emita, sean autoridades propiamente electorales, como las autoridades administrativas electorales, el INE o los OPLES, o también otras autoridades, por ejemplo, congresos, cuando hacen nombramientos, por ejemplo, de autoridades electorales, ¿no? O Los presupuestos. el tema de los presupuestos. Sí, conforme la materia electoral, algunos llaman materia electoral directa, algunos llaman materia electoral indirecta, así lo ha destacado la Suprema Corte en algunas tesis respecto a sus diferentes ámbitos de atribuciones. Ha habido diferentes definiciones de la materia electoral. Es verdad, el núcleo duro de la materia electoral se define a partir del ejercicio del derecho al voto, de votar y ser votado para cargos de elección popular, digamos, eso es lo más duro, pero a la par de eso hay una serie de derechos que interrelacionan, ¿no? La libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, el derecho de asociación política, de afiliación, en fin, hay una gama de derechos políticos electorales que construyen la materia electoral, la cimentan, digamos, y es el Tribunal Electoral el órgano competente. Y también se establece un procedimiento especial sancionador, se le llama, que es un procedimiento híbrido que conoce en un primer momento el Instituto Nacional Electoral o los organismos electorales en su tramitación, sustanciación, y que en su mayoría y en el ámbito federal corresponde a la sala especializada, una sala especializada del tribunal que ve ese tipo de infracciones tratándose de conductas irregulares en materia de comunicación política, por ejemplo. O sea, lo que dicen en la campaña, el discurso de odio, Toda la propaganda. Toda la propaganda, además de otros procedimientos que tienen que ver con, por ejemplo, fiscalización de gastos o algunas otras cuestiones, ¿no? Violencia de género, todos estos temas que justo son los temas que aborda este informe son de la competencia de las autoridades electorales. Entonces, eso, por eso es que es un acto que sí incide en la competencia revisora del Tribunal Electoral. Entonces claro. no se está incidiendo indebidamente, no se está censurando, no se está pretendiendo que la Comisión Nacional no ejerza sus atribuciones propias, no, se está analizando, como en cualquier otro caso, un acto de cualquier autoridad, porque ninguna está sobre la ley, ¿no? O sobre la Constitución, la validez de sus actos, ¿no? Eso es lo que se está analizando. Aunque es cierto que propiamente no había un acto en concreto hacia un candidato, hacia un aspirante o hacia un partido, ¿no? Es decir, eran informes, tampoco tenían una consecuencia directa en alguien o en algún partido. Claro, ahí estaríamos un poco en la idea de
en qué momento es que o de qué forma alguien valora el efecto de un acto de autoridad. Y por supuesto hay la naturaleza de los actos, a veces formalmente hablando pueden ser obligatorios o no obligatorios. Una recomendación, un informe, puede ser que formalmente no cumpla el carácter de vinculación fuerte, ¿no? Que sea obligatorio, que establezca ya una situación jurídica, digamos, definitiva, ¿no? Como podría ser una sentencia judicial, ¿no? Eso es cierto, pero también es cierto que en el momento en que se califican conductas como irregulares, generan efectos, no solamente efectos, digamos, de percepción en el electorado, en la ciudadanía, de que una conducta es irregular, lo cual ya en el ámbito electoral hay deberes de cuidado, porque por supuesto, por eso se establecen mecanismos de control y garantías procesales cuando se atribuyen irregularidades. Pero no solo eso, sino que existen tipos, delitos en ocasiones, como es el de violencia política de género, ¿no? Que tienen consecuencias no solamente de percepción, sino también de atribución. El que una autoridad a mí me señale como eso, ya me está generando una afectación. Alguien podría decir, bueno, es que es una mera recomendación, pero en la recomendación hay señalamientos concretos que admiten ser revisados por el efecto que pueden tener en la dignidad de la persona, en el honor, en la presunción de inocencia. O sea, hay diferentes posibles incidencias en los derechos de las personas, ¿no? Además de esta contribución a un contexto más amplio de certeza y seguridad jurídica respecto de cuáles son los procedimientos, quiénes son las autoridades o cuáles son las autoridades competentes para que esas conductas irregulares se denuncien, se procesen en términos de todas las garantías judiciales que se exigen en cualquier proceso, ¿no? El debido proceso se debe respetar, para efecto de llegar, en efecto, a una determinación de responsabilidad a partir de eso. Digamos, es la garantía mínima de acceso a la justicia que establece la Constitución, ¿no? O sea, las controversias constitucionales son un poco para eso también, ¿no? Como para que ahí la Suprema Corte también delimita cuando una autoridad invade la esfera, ¿no?, de otra. Claro, por supuesto. Y de hecho existen dos controversias constitucionales entre el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos, digamos, similares. En el fondo hay una discusión sobre el alcance de estas competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que están ahora en el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esto implican dos cuestiones. Es verdad, en algunas ocasiones, y es posible, que se plantee que si hubiera una doble vía, que si esto se planteara en una controversia constitucional y ante el Tribunal Electoral, que en lo ordinario, o lo que pudiera, digamos, en lo personal yo podría decirlo, que sería óptimo es que se pronuncie la Suprema Corte, dado que es una máxima instancia a nivel nacional en todas las materias, analiza las controversias y defina esa competencia con claridad. Y a partir de ahí, pues ya otras autoridades ya podrían tener ese referente. Lo cierto es que el control concreto y constitucional que ejerce el Tribunal Electoral no le exige que esto sea así. Y por supuesto los procesos constitucionales que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia tienen tiempos distintos. Y como dicen, los tiempos en lo electoral son muy complejos y corren muy rápido. Y el efecto de una actuación, y más si no hay un mecanismo de suspensión, ¿no?, que establezca, pueden generar percepciones, irregularidades o situaciones que incidan en el proceso electoral y particularmente en sus resultados. Voto, ¿no? también, y en el ¿no? voto y la ciudadanía. Entonces, por eso es que es importante que el Tribunal Electoral, como garante, responda a estas circunstancias, ¿no?, para dar certeza y seguridad jurídica, que es lo que en este momento y en estos temas importa. Ahora, pudiera ser que en algún otro momento la Corte decidiera que la Comisión Nacional sí tiene competencia para hacer determinados pronunciamientos y que eso genere una contradicción de criterios con a la superior y que en todo caso se denuncie la contradicción de criterios, se resuelva a favor de lo que se considere y entonces sí, pues ya las autoridades ejerzan sus competencias, ¿no? Eso, digamos, por lo... Ahora, lo del derecho a la democracia, no sé si... Sí, justo. Digamos, hay un elemento muy importante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que reitero, es una institución fundamental del Estado mexicano en la protección y defensa de los derechos humanos, que es el argumento de estar defendiendo el derecho a la democracia como un derecho complejo que implica diferentes ámbitos. En sus posicionamientos, incluso concurrentes con el trámite de estos asuntos, ¿no?, ya incluso el día de ayer se resolvió
un asunto similar, el JE 58, que tenía que ver con la impugnación del segundo informe, que igualmente la Sala Superior declara que no tiene efectos, ¿no? La comisión se pronuncia y dice que hay un círculo, le llamaría, de despolitización de la democracia, como una especie de intencionalidad de un grupo, de un sector, en donde participarían pues muchos actores, medios de comunicación, quizá autoridades, no sé, yo no quisiera decirlo de esa forma, o que atribuir que eso dice la comisión, pero digamos, hay un fenómeno de despolitización que pretendería reducir, es la idea, la democracia a el proceso electoral, a una elección. Y que eso llevaría a que el ciudadano se comporte solamente, y ya yo lo voy a decir así, como yo lo entiendo, de forma pasiva, como esa persona a la cual simplemente emite un voto y después desaparece, como diría Constant también, ¿no? Digamos, esta idea de que la democracia se presenta en ese momento y después desaparece y ya se deja a los políticos, a los partidos, realmente el ejercicio de democracia. Yo puedo coincidir, digamos, yo en lo personal, obviamente, con una visión amplia de la democracia, importantísima democracia, una democracia que ha sido destacada por teóricos, prácticos y por supuesto por diferentes instancias, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe la Carta Democrática Interamericana adoptada en el ámbito de la Organización de Estados Americanos y además existe una serie de pronunciamientos importantísimos, nacionales e internacionales, sobre la importancia de la democracia como régimen político. Y entre ese amplio sector de la democracia existe una democracia llamada formal y otra sustantiva, ¿no? La formal estarían los procedimientos encaminados a la renovación pacífica y por voto popular de las autoridades encargadas de la dirección, digamos, de los estados, de la política, del gobierno de los estados, particularmente sus poderes ejecutivo y legislativo. Y también está la otra noción de la democracia sustancial, ¿no? A la que se refiere, por ejemplo, Ferrayol y otros autores, en términos de decir, bueno, hay una serie de condiciones, precondiciones de la democracia, condiciones de la democracia y efectos de la democracia que deben analizarse. Y entre ellos están muchas libertades que no tienen que ver con la renovación estrictamente, con estos derechos que ya hablamos, votar, ser votado, organización, afiliación, reunión, libertad de expresión, ¿no? Sino con otros derechos, ¿no? Como es el derecho a la educación, por ejemplo, básico en cualquier Estado, en cualquier población, en cualquier sociedad, ¿no? El derecho a la salud, por ejemplo. O sea, mucha serie de derechos que van a dar pie a que la vida pueda desarrollarse de forma tal que realmente sea una democracia sustancial. Entonces, este es un amplio concepto de democracia. Por ejemplo, también hay otras explicaciones de la democracia deliberativa, ¿no? Que pone énfasis en que todo aquel afectado, todo aquel que participa, bueno, todo aquel afectado debe poder participar, deliberar. Entonces, el Estado tiene deberes para ampliar la cancha, por ejemplo, para que todos aquellos que son afectados por alguna manera puedan participar de alguna forma. Y ese principio de democracia deliberativa impacta, por supuesto, en los congresos, que sean transparentes, que fue el caso en que de la Corte habló del derecho a la democracia para garantizar que un voto por cédula secreto está prohibido, porque debe haber transparencia en la votación de los congresos, para que se conozca la deliberación. El Parlamento abierto es otro mecanismo de democracia deliberativa, ¿no? Entonces, el amicus curiae, por ejemplo, la posibilidad de que participen en instancias judiciales terceros ajenos al litigio, presentando escritos de amigos de la Corte para que sean escuchadas. Esta apertura del proceso también está dentro de esa idea de deliberación, de escuchar las voces, la mayor cantidad de voces posibles en ciertos temas. Eso también es parte de la democracia. Pero como vemos, la democracia es muy compleja y no existe, al momento del estado actual de evolución del derecho constitucional o internacional, un derecho a la democracia definido explícitamente y de manera diferenciada a los derechos político-electorales. Digamos, cuando se discute la democracia se habla del régimen republicano de gobierno, de la soberanía popular, obviamente, y de los derechos de participación política, de votar y ser votado. Cuando entramos en esas discusiones, entonces es que se visibilizan las competencias de las autoridades, porque algunas verán por la educación cívica, democrática. Bueno, pues a esas autoridades les corresponde desarrollar ese ímpetu, como lo dice la Constitución en el artículo 3. La educación será democrática y analiza una serie de valores. Bueno, esas son las competencias de las autoridades en materia de educación. Por supuesto, las precondiciones y los elementos que genera la democracia o que
se valora en lo sustancial la democracia, como es, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho incluso de reuniones, de asociaciones, de participación política en un sentido amplio, pueden ser supervisados, vigilados, informados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre que lo haga dentro de este contexto de revisión, de analizar históricamente cuál es el ámbito de la democracia en sí. O mediante procesos de colaboración. Recordemos que la comisión participa en el proceso de conformación de un comité técnico en la designación de consejeros electorales. Es un ámbito reconocido constitucionalmente para que la Comisión Nacional participe en temas electorales, en una materia indirectamente electoral, que es la designación de autoridades electorales, ¿no? Entonces, es verdad que existe este derecho a la democracia en términos generales. La propia Carta Interamericana, Democrática Interamericana, es un instrumento internacional excepcional, en donde se establece el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y se establece la obligación de los estados, o sea, de todas las autoridades, de en el ámbito de sus atribuciones defender la democracia. Entonces, no es un monopolio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la defensa de todo lo que es la democracia. No lo es así, no está planteado así. Ahora, no se le excluye tampoco, ni se le margina, por supuesto que no, como es que existe un régimen de competencia, un sistema de competencias constitucional que deben respetar todas las autoridades, como el tribunal no puede meterse tampoco en ver atribuciones de otras instancias, ni el instituto de otras instancias. Cada autoridad, por principio de legalidad, de regulación estructural de cualquier diseño institucional de un Estado, debe actuar en el margen de sus atribuciones, ¿no? Y en esa medida es que las autoridades cooperan y colaboran. Esa es la mejor forma de si alguna quiere incidir porque ve preocupación de que algo que no esté en su cancha está sucediendo, bueno, se coopera. Bueno, claro, se puede dar vista, se puede dar o se puede actuar de muchas formas. Realmente creo que la comisión ha hecho a lo largo de historia y está haciendo, digamos, en la actualidad, pues una serie de trabajos importantes en diferentes materias. El tema es concretamente ahora, lo electoral en un proceso tan complejo, y calificar... la incidencia que iba a tener esto durante el proceso. Claro, había una acusación directa de parcialidad respecto de alguna candidatura en términos del sesgo con el que se leía ese informe, ¿no? Esto no se entró a analizar si existe o no este sesgo. Eso pues, ya se podrá se analizó realmente en medios de comunicación este aspecto, ¿no? Entonces es un tema sin duda complejo porque implica a altas autoridades importantes para el Estado mexicano y que pues lo conveniente sería que no hubiera estas choques de competencias, pero cuando los hay pues alguien tiene que resolverlos para dar certeza y claridad en beneficio de la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos, no como una intromisión, como una censura o como esa es una lectura parcial, me parece. No como una intromisión ni censura, pero ¿cuál fue el efecto de la sentencia? Bueno, el efecto de la sentencia en principio fue dejar sin efecto, declarar la invalidez de un mecanismo de supervisión, ¿no? No, obviamente no es una censura, pero sí es cierto que sí es una autoridad anulando. Bueno, digámoslo, acto de otro organismo autónomo. La lectura política sobre los que no tradicionalmente resolvemos, ¿no? O sea, lo del INE, pues ordinariamente lo revisamos, claro, ¿no? Pero pues no lo de la es verdad que esto es inusual, porque es inusual, digamos, el fenómeno. Normalmente siempre ha sido la cooperación de autoridades las que procuran un objetivo común. Ahora, cuando esto no se da, o dándose a la par de otros procesos, de otros mecanismos de cooperación, lo cierto es que es muy común que las instancias internacionales declaren la validez o la invalidez de actos jurídicos. Claro. Esto es así. Y en este caso, esa es la circunstancia. Y por supuesto, se deja sin efectos, no porque alguien puede decir, bueno, es que ya no los tenía, pero es cualquier efecto que pretenda darse. O sea, digamos, esta declaración que hace un tribunal tiene un efecto también, por decirlo así, performativo respecto de cualquier efecto que pudiera generarse. ¿Por qué? Porque al momento de analizar la validez de los procesos electorales, también hay preconfiguración de pruebas que si una determinación de una autoridad no pasó por un tamiz de debido proceso, queda ahí como un informe del cual no se va a tener garantía alguna, pero va a existir
Y si ese informe dice que una candidatura cometió un discurso de odio, entonces eso puede ser sometido como una prueba. Y entonces vamos a tener que en ese momento también analizar esos mecanismos. Ahora, es verdad que hay informes a nivel internacional, por ejemplo, particularmente los informes de las comisiones de verdad, ¿no?, como han existido aquí en México y como han sido usados por instancias internacionales, que tienen un alto valor, pero son siempre informes, bueno, son informes que se dan en contextos específicos, en donde hacen un análisis global de la situación de los derechos humanos, o concreta de algún derecho en particular, y entonces se presenta ese informe que da cuenta de, y bueno, ese informe cuando se realiza con determinados mecanismos, procedimientos, bueno, pues permite dar mayor certeza o veracidad de su contenido. Pero ese son otro tipo de informes. ¿Y qué es lo que dices que también no es que se esté prohibiendo en este caso? Es decir, tú dices, es que la CNDH, claro que puede hacer también ese tipo de análisis globales, pero no cuando parece que está impactando. Claro, aquí lo que hay que cuidar es el tema de las campañas, por su ritmo, por sus tiempos, por la incidencia, por la narrativa que se construye, que en ocasiones favorece o no. Alguien puede decir, si fuera un contenido totalmente objetivo, y simplemente da cuenta de eventos, o los analiza desde una perspectiva de derechos humanos, sin imputar conducta, sin atribuir hechos ilícitos, estaríamos quizá en otro escenario. No estamos en ese escenario. En este escenario estamos hablando de que hay señalamientos, y para algunas instancias, para particularmente los partidos que impugnan estos actos, hay sesgos claros. Entonces hay un favoritismo. Y por eso mismo es que la comisión, desde mi punto de vista, determina dejar de hacerlos, porque hay un cuestionamiento a su imparcialidad. Entonces es una actitud, digamos, responsable. También, y es algo que hay que llamar la atención. Todas las autoridades, todas, y también los partidos y sus candidaturas, tienen deberes de cuidado del proceso electoral. El proceso electoral es un ámbito, una especie de ecosistema en donde todos participamos. Si lo contaminamos, pues se va a contaminar y todos aspiraremos, digamos, esa contaminación. Si contribuimos a mantenerlo con vida fuerte, en un ámbito de respeto, pues compartiremos ese espacio, ese ecosistema en donde las elecciones serán, digamos, sí, claro, es una disputa por el poder, una disputa abierta, difícil, compleja, pero no trascendería a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, hay factores internos y externos, ¿no?, que inciden en las elecciones. Pues el actuar de las autoridades debe hacerse, de todas las autoridades, empezando por el presidente, terminando por el funcionario, digamos, de una jerarquía muy menor, desde los congresos, los propios tribunales, las propias autoridades electorales y sus integrantes o titulares. Todos tienen deberes de cuidado. Conforme mayor es la responsabilidad, mayor debe ser este deber de cuidado. ¿Por qué? Pues porque justo una declaración que se difunde en redes sociales, que sale en medios, genera un efecto. Y de ahí venimos, y no porque este informe las propicie o no, porque yo no entraría a ese debate, pero está todo el tema de la desinformación, las deepfakes, ¿no?, las noticias falsas, todo este fenómeno que ya es un fenómeno muy complejo, que se alienta a veces con inteligencia artificial, ¿no?, que ha pasado en muchas elecciones y que en el mundo actualmente estamos en un escenario de múltiples estados que tienen procesos electorales, en donde ya ha habido alertas incluso de organismos internacionales de el riesgo de que una desinformación, una falta de certeza tenga un impacto en la trascendencia. Entonces, todas las autoridades contribuir a evitar este tipo de fenómenos me parece positivo. Qué bueno que la comisión lo asumió como un deber propio al ver ese fenómeno. Que ella misma, el tribunal, de alguna forma, resolvió un planteamiento porque se planteó una litis. No es que el tribunal esté viendo qué autoridad hace, no hace. Haría mal el tribunal si se pone a vigilar cosas que no le corresponden de oficio, sino que es ante una demanda, un litigio, con un acto concreto, en este caso un acto complejo, pero había un acto de autoridad o varios actos de autoridad que incidían en la materia electoral. El tribunal era competente para analizarlos y que generaban incertidumbre respecto de esos concretos calificaciones de situaciones jurídicas individualizadas en donde atribuía o calificaba conductas respecto de personas sin ningún tipo de proceso. Entonces, eso es una situación que el tribunal consideró pues inválida por el sistema de competencias que establece la Constitución. No es que el tribunal quiso limitar porque sí, no. Creo que hay fundamento suficiente para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
actúe en el ámbito de sus competencias de la forma más amplia y más eficiente que considere en el ámbito de sus atribuciones, como todas las otras autoridades, Claro. por supuesto, ¿no? Claro, pues creo que ya estamos cerrando, ¿verdad, Berito? Sí, estamos un poco sobre el tiempo, Ujú. Mauricio. Te agradecemos muchísimo que vinieras a explicarnos a detalle esta resolución, porque claro, también el análisis que se hace político y desde la opinión pública a veces está un poco descontextualizado de los hechos, de cómo surgió el asunto, de qué fue lo que se resolvió, y en específico, por ejemplo, este tema de la diferencia o no entre la materia electoral y el derecho a la democracia, que también se puso por ahí mucho en juego ante la opinión pública. Te agradecemos muchísimo que nos acompañaras. ¿Nos quisieras apuntar Una reflexión final. Exacto. No, unas bueno, opiniones sí, obviamente la finales. democracia la construimos todos, ¿no? Es un patrimonio común, ¿no? Que todos debemos de velar. Todas las autoridades cumplen cuando ejercen sus atribuciones responsablemente, pues cumplen un papel fundamental. Aquí no hay de quién es bueno, quién es malo. Normalmente es cotidiano que se analicen actos, que se validen, no. Obviamente hay lecturas políticas y también razones políticas. El derecho, una parte del derecho obviamente incide y es parte de la política desde su ámbito legislativo, por qué se legisla, a el efecto que tienen otras decisiones, pero también dentro de ese esquema hay ámbitos de análisis jurídico, y el tema competencial es quizá un claro ejemplo de lo que es un aspecto técnico, porque está delimitada la competencia en la propia Constitución en este caso. Entonces, bueno, pues creo que es importante que la ciudadanía, los estudiantes, las estudiantes conozcan, digamos, estos factores, porque en el ámbito de su educación, de su formación, estos son los casos que se conocen, estos y otros muchos, entonces hay que saber tener lecturas distintas para entender el fenómeno y no tratar de resolver a través de una narrativa política algo que es jurídico, como tampoco reducir todo lo reducirlo. político a un ámbito estrictamente jurídico, una competencia, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar los ámbitos en los que están, y como autoridades, pues, ceñirse, digamos, lo más posible y de la forma más objetiva, imparcial, independiente, resolver lo que sea que debe resolverse, ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias, Yo creo que Fernanda. fue, la verdad, bien interesante todo lo que aquí revisamos, y además con esta perspectiva tan amplia que nos diste, con todo este bagaje, además de lo electoral. Entonces, yo creo que fue muy enriquecedora esta plática, Mauricio. Muchísimas gracias, y pues nos vemos la siguiente semana, ¿verdad? Exacto. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana y recuerden pasar por sus libros pendientes. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.